La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie. El Evangelio que vamos a meditar está tomado según San Mateo, el capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 35 hasta el capítulo 10, versículo 8. Así nos dice la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, el de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicando, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Es una bendición estar un domingo más con cada uno de ustedes, mis hermanos de nuestra Iglesia Luterana Cristo, como también damos un cordial saludo, un saludo fraternal a los sembradores de Academia Cristo, y a los seguidores de Academia Cristo les animamos para que sigan estudiando y puedan seguir creciendo en la fe. Este domingo tenemos el tema basado en el Evangelio para el día de hoy. Usted y yo somos predicadores de Dios, y el Espíritu Santo nos enseña a ser compasivos. La mayoría de ustedes saben que yo soy colombiano. En mi país hay una gran bendición sobre la tierra. Hay muy buenas cosechas, hay muy buena agricultura, porque la tierra de Colombia es buena y los pisos térmicos se prestan para tener una gran variedad de cultivos. Pero lastimosamente desde el siglo pasado, y ese es para mí el problema más serio que tiene Colombia, es el problema de las tierras. Hace poco estaba viendo una película, y esa película fue grabada aquí en mi ciudad, Medellín, y esa película se llama Los dueños del mundo. Está basada en la historia de unos jóvenes que ya eran indigentes, estaban en la calle, pero el motivo de estar en la calle es que su familia había sido expulsada de su tierra. Pero uno de ellos, cierto día, le llegó una noticia de parte del gobierno que podía ir a reclamar esa tierra que le era dueña su familia. Pero lastimosamente aquellos que sacaron a su familia de su tierra fueron los mismos que asesinaron a este joven y a sus amigos. Cada vez es más difícil hacer agricultura en Colombia, cada vez los campesinos salen más de las tierras. Y por eso cuando hay temporadas de café, vemos cómo es difícil conseguir recolectores y es mucho el café que se pierde. Y esto muestra, en verdad, cómo
hay mucha cosecha, pero pocos obreros. Espiritualmente, trayendo este ejemplo a nosotros y pensando en los días de Jesús y con sus apóstoles, en verdad eran tiempos también muy difíciles. Es más, desde el momento en que el diablo trajo el pecado, tentando a nuestros primeros padres, engañando a nuestros primeros padres, la vida espiritual de cada ser humano es muy difícil. Pero Jesús no tuvo miedo de que esto fuera difícil. Por eso él llamó a esos 12 hombres. Y lo que más nos llama la atención es que estos hombres no eran muy estudiosos. Tampoco eran hombres muy sofisticados. Cuando leemos los evangelios nos damos cuenta de que estos hombres tenían una fe débil y también eran lentos para aprender. Realmente Jesús no escogió unos hombres superdotados, escogió lo más vil, lo menospreciado de este mundo para que le ayudaran en esa cosecha espiritual. Este evangelio nos presenta cómo Jesús estaba enseñando en las aldeas, curando, sacando demonios, pero él mostró el serio problema, el principal problema que todos estaban viviendo en ese momento. Y San Mateo nos cuenta este problema y lo leemos en los versículos 35 y 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas, estaban dispersas como ovejas sin pastor. ¿Y por qué estaba sucediendo esto? Hay dos motivos. El primero es la misma incredulidad de las personas que rechazan el mensaje de salvación. Lastimosamente, y no entendemos por qué, hay muchas personas que son duras de corazón. Pero para esas personas hay una triste noticia. En Romanos capítulo 2, versículo 12 nos dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Esto nos enseña que una persona que diga soy ateo, no quiero creer o rechaza el mensaje de salvación, no va a tener excusa el día que muere y llegue frente a la presencia de Dios. O si Jesús llega por segunda vez, no tendrá excusa. El otro motivo estaba en la responsabilidad de los líderes espirituales de la época de Jesús. Recordemos que ellos lo rechazaron a él como Mesías. ¿Y por qué lo rechazaron? Porque ellos creían que eran justificados por sus propias obras. Entonces eso mismo le enseñaban a las ovejas de Dios y por eso estaban dispersas. Por eso muchos estaban como sin pastor. Y lo más triste de esto es que cuando decimos que una oveja estaba sin pastor, quiere decir que van a ir al infierno. Pero usted y yo hoy vivimos la misma situación espiritual. O sea, cuando vemos los tiempos de Jesús, vemos nuestros tiempos hablando espiritualmente, hay los mismos problemas. Hay esas dos mismas situaciones. Los que rechazan y los líderes que no enseñan fielmente la palabra de Dios. Y al no enseñarla, pues las ovejas están dispersas. Pero nosotros, como iglesia, como creyentes, tenemos muchos problemas para cumplir lo que Jesús nos dice. Jesús nos llama para que seamos compasivos frente a estas ovejas sin pastor, pero no lo somos. Y no lo somos porque a veces la iglesia es egoísta. Hoy en día, muchos cristianos sufren lo que se llama el síndrome de las sillas llenas. ¿Esto qué es? Cuando están en el templo, cuando están en su lugar de adoración y ven que cada una de las sillas están llenas, dicen que no necesitan
salir a predicar a nadie. Dicen que mejor se dedican a cuidar a esas personas que están en este lugar. También nos dificulta mostrar compasión a las ovejas cuando la iglesia no tiene clara la mayordomía del dinero. Cuando nuestra visión solamente es tener las ofrendas para el cuidado de nuestra congregación y no tenemos en cuenta sacar un dinero para la misión, no estamos siendo fieles mayordomos cuando estamos usando las ofrendas del Señor. Pero también a veces nos imposibilita ser compasivos con las ovejas dispersas cuando tenemos el síndrome de las iglesias trasplante. Y eso ha sucedido con la mayoría de las iglesias que existen hoy en día. Hubo una época en que la misiología consistía en que llegaba un grupo de misioneros de otro país llenos de dólares, compraban un local, hacían un templo, instruían al pastor. Y hoy en día muchas de esas iglesias lastimosamente no existen o están menguando porque quieren que los sigan manteniendo. Y no solamente esto, que los mantengan económicamente y que la misiología, es decir, que todo lo que sea misión, lo hagan las iglesias madres, esas iglesias que les enseñó de la palabra de Dios. También tenemos el síndrome de la pereza de estudiar. Si un cristiano no saca tiempo en la semana para meditar en la palabra de Dios, difícilmente va a poder predicar a otros. Nunca va a tener compasión a otros. Pero también hay que hablar de otro síndrome, el síndrome del poder. Lastimosamente hay personas que tienen un llamado dentro de la iglesia para servir y tienen en ese llamado autoridad, pero solamente piensan en ellas y dicen, yo soy el único que hago las cosas bien. Y como soy el único que hago las cosas bien, nadie puede aquí opinar ni decir nada en cuanto a qué hacer y cómo hacer. Y por último, tenemos el síndrome del que no me gusta. Y ese síndrome es el de aquellas ovejas que constantemente dicen, no me gusta este pastor, no me gusta este misionero. Y lastimosamente, esas ovejas que dicen, no me gusta este, son las que empiezan a atacar a ese pastor o a ese misionero. Y mira la problemática que hay. Hay pocos obreros. ¿Y qué termina pasando con el obrero? Se desanima y va a dejar su ministerio. ¿Qué nos muestra, mis hermanos, todos estos síndromes? Nos muestra que usted y yo hemos pecado contra el tercer mandamiento, porque el tercer mandamiento, que el centro es la palabra de Dios, ella misma nos manda, como estamos leyendo hoy, a que tengamos compasión por las ovejas que no tienen pastor. Y nuestro pecado no permite que hagamos esto. Nuestro pecado de ir contra Dios porque creemos que conocemos bien la voluntad de Dios y empezamos a escoger a quién predicar y a quién no, y por pecar contra el primer mandamiento, usted y yo merecemos ir al lugar donde fueron o donde van a ir esas ovejas sin pastor, al infierno eterno. Mis hermanos, mis amigos en Cristo Jesús, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 11 leemos que el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Palabras más, palabras menos, este versículo nos enseña que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y actúa con todo su poder dentro de nosotros. Y lo primero que ha hecho es usar su poder llevándonos a Jesús. Jesús, Él entendió perfectamente la voluntad del Padre, por eso cumplió el primer mandamiento y lo demostró no solamente al orar, sino que vemos cómo cumplió el tercer mandamiento por usted y por mí,
al enviar los 12 apóstoles. Jesús claramente los envió. Él oró, tuvo una oración sensata: rogad al dueño de la mies. Él rogó al Padre en los cielos para que envíe obreros a la mies. Él envió obreros a la mies, a estos 12 hombres. Y podemos ver cómo les dio a ellos una autoridad especial de curar enfermos, expulsar espíritus inmundos, y todo esto lo hicieron para acompañar el mensaje de salvación. Pero también podemos ver cómo Jesús les dio un plan de evangelismo y les dijo: empiecen por las ovejas de la casa de Israel. También les dijo que ellos tenían que predicar el mensaje del reino de Dios, en otras palabras, la ley y el evangelio. Y también les enseñó que así como ellos recibieron de gracia, van a dar de gracia. Pero nuestro Señor Jesucristo también hizo la gran obra, la gran cosecha espiritual cuando fue a la cruz, porque allí murió por todos. Pero hoy disfrutamos lo que nos dice Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá uno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es solamente por Él que nosotros hoy somos llamados hijos de Dios y somos llamados obreros para ir a la mies. Y la resurrección de Cristo nos anima para que tengamos compasión por otros. Por esto, mis hermanos, ¿qué vamos a hacer con este mensaje que acabamos de escuchar? Ya escuchamos el síndrome que pasa en cada uno de nosotros por no querer tener compasión hacia otros. Ya escuchamos cómo somos perdonados por Jesús. Ya sabemos y recordamos lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros. ¿Qué vamos a hacer con este mensaje? Lo primero, tengamos un estudio personal en casa, diariamente. Cuando tenemos ese estudio personal, eso va a dar un fruto. Y un fruto es que no solamente vamos a cuidar nuestra fe, no solamente vamos a fortalecer nuestra fe, sino que vamos a empezar a hablar a otros. Y empezamos a hablar a los que son de nuestra casa, a los que son amigos nuestros. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, tenemos un estudio personal de la misma, se fortalece el sacerdocio universal. Recuerden lo que Pedro nos enseñó en su primera carta: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si usted y yo, como cristianos, entendemos que ese real sacerdocio es para todos, entendemos que ese llamado de tener compasión a otros es para cada uno de nosotros, vamos a unirnos con nuestra iglesia, con nuestra congregación, a hacer evangelismo, hablar de evangelismo, de poder trabajar en evangelismo. La iglesia tiene dos claras misiones: cuidar las almas que hay, pero también la misión de ir por otros. Y cuando nosotros veamos que en nuestra iglesia está el 75% llena, nuestro templo está el 75% lleno, es decir, supongamos que nuestra iglesia es de 10 personas y ya hay 7 personas, pues necesitamos pensar dónde vamos a ir, y así evitamos el tener el síndrome de las sillas llenas. Y también para quitar esos otros síndromes del cual hablamos, el estudio personal nos va a ayudar a enseñar, a unirnos con otros, para no solamente poner nuestros dones al servicio de Dios, sino también
con nuestra mayordomía, dar ofrendas para que otros puedan ir a otros lugares y también tener esa compasión y mostrar esa compasión por las ovejas sin pastor. También invitamos a todos los que son líderes o cristianos que hacen evangelismo personal. Está muy bien que lo hagan, pero muy bueno que compartan todos esos dones con la iglesia. Que compartan todo lo que hacen con la iglesia. Y por esto nos unimos. Nos unimos a otras iglesias, a otros hermanos que no solamente tenemos la misma fe, sino que también tenemos la misma motivación, la compasión por los otros, por las ovejas que no tienen pastor. Porque no olvidemos que somos el cuerpo de Cristo y como tal, no solamente necesitamos estar unidos en doctrina, sino también en evangelismo, y es así como juntos vamos a mostrar compasión a otros para que conozcan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo que no solamente hizo en nosotros, sino lo que va a hacer en ellos. Y que el Espíritu Santo permita que nuestro sacerdocio universal siga siendo fortalecido hasta el último día que estemos en este mundo. Amén. Los invito para que se pongan de pie. Es el momento de orar. Señor de los cielos, en este día damos gracias por tenernos reunidos alrededor de tu palabra. Damos infinitas gracias por permitir que estemos aquí teniendo compasión por otros. Y por esto, Señor de los cielos, queremos poner en tus manos a esta tu iglesia. Oramos para que podamos seguir creciendo en la fe y damos gracias como luteranos confesionales porque hoy estamos de aniversario cuando se presentó por primera vez la Confesión de Habsburgo. Y como confesionales que somos, permite que sigamos llevando el mensaje a otros siendo confesionales. Bendice a nuestra hermana Socorro, como también a nuestro hermano Mariano. Oramos por Yoli Vargas. También te presentamos a Nelly y todos nuestros familiares, amigos que están enfermos, como el papá de doña Piedad, la mamá de Gloria Chica, la mamá de las hermanas Agudelo, el papá de nuestra hermana Marianela de Chile. También oramos por Jorge y su esposa que viven en México y son hermanos de nuestro liturgista Juan García. Oramos, Padre Santo, por nuestros gobiernos, por nuestros países, para que podamos seguir en libertad y predicar el mensaje de salvación. También, Señor de los cielos, oramos por el Ministerio de Academia Cristo, como de nuestra Iglesia Luterana Cristo, para que sigamos teniendo compasión de las almas y sigamos hablando de nuestro único y buen pastor, que es Jesucristo. Bendícenos en esta semana, damos gracias por el techo, la comida, el vestido, y permite, Señor, que cada día gozosamente podamos hablar a otros del amor que nos has dado a cada uno de nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, amigos en Cristo Jesús, Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.